Siendo las 20 horas aquí en Argentina, 18 horas México, damos comienzo al cuarto evento organizado por Cátedra Jurídica de La Plata, en esta ocasión con la participación de un querido amigo, Arturo de Villanueva, quien va a disertar sobre los fundamentos del razonamiento probatorio. Tema que, amén de ser notoriamente interesante y relevante, es un tema que en este último tiempo ha tenido una notoria vitalidad. Eh, Posiblemente todo esto propiciado a partir de las enseñanzas de Michele Tarufo y a mi modo de ver también a partir de las grandes enseñanzas que en este último tiempo ha realizado la Escuela de Girona, principalmente a partir de su cultor que es Jordi Ferrer Beltrán. En lo que hace Arturo de Villanueva, hacer referencia a la totalidad de su currículum sería prácticamente un imposible fáctico, es decir, estaríamos horas. Lo que a mí me cabe resaltar con relación a Arturo es que estamos ante una persona no solo adentrada en el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional, es decir, en la práctica. Para quien no lo conozca, Arturo en la actualidad es fiscal de la Fiscalía General del Estado de Osaka. Y en lo que hace a su desempeño académico y a sus títulos, podemos decir que tiene una maestría en litigación oral del proceso penal y civil de los Estados Unidos de Norteamérica por la California Western School of Law, San Diego, California. Tiene una maestría en ciencias penales por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Osaka. Es egresado del máster en argumentación jurídica por parte de la Universidad de León, España, y además es egresado del doctorado de Derecho por parte del Centro de Estudios de Posgrado en México. Arturo, yo quiero darte las gracias por haber aceptado participar en este evento y también por haber colaborado tan activamente publicitándolo. También quiero darle las gracias a todos los que están aquí presentes, pues como digo siempre, sin la participación, colaboración, publicación, comentarios de todos ustedes, la verdad que estos eventos no tendrían el más mínimo sentido. Arturo, te escuchamos atentamente, no te robo más tiempo y nuevamente déjame darte las gracias porque la verdad que estamos honrados que estés vos aquí. Muchas gracias. Gracias, estimado Santiago. Pues en primer lugar, obviamente, pues reiterando eso, las gracias a ti, a la Cátedra Jurídica La Plata, obviamente por la invitación para platicar, creo yo, un tema que, bueno, entre que es muy amplio, pero a la vez muy adecuado y muy, espero, cómodo para mi parte, porque solamente son bases. No voy a tocar, o al menos no voy a tratar de abundar en temas tan complejos como lo que hoy se toca, sobre todo, bueno, la obra de Jordi Ferrer, no estándares de prueba, todos los temas de las inferencias que tanto ha tocado el profesor Daniel González y el tema de la fórmula tulmiana para la inferencia probatoria, son temas creo que son más avanzados para esta cuestión. Esta plática, a la cual muy amablemente tú me hiciste el favor de invitarme, pues es más que nada sobre bases. Y reitero mi agradecimiento hacia ti y a Cátedra Jurídica La Plata por la invitación en primer lugar. En segundo lugar, bueno, la plática, como ya habíamos comentado, va a durar entre 45 minutos, una hora aproximadamente, para que los colegas obviamente pues puedan hacer algunas preguntas al respecto. Y finalmente, pues voy a tratar de abundar o tratar de ser lo más concreto posible con respecto a esta plática. Para esto, no sé si me puedes apoyar también, Santiago, para hacerme coanfitrión, porque como me salí y entré, ya no puse el confitrión, pero en lo que hagas eso, pues reitero, ¿no? El tema de esta tarde, ya está. Muchas gracias, Santiago. El tema de esta tarde se denomina así, ¿sale? Se denomina fundamentos del razonamiento probatorio, ¿sale? Esa es la plática, ¿sale? Por ahí cuando comencé por primera vez, o cuando mejor dicho, cuando platiqué con Santiago, íbamos a ponerle bases del razonamiento probatorio, pero se iba a escuchar más, creo, como una especialización que tiene Llorona, de hecho, que se llama bases. Preferí llamarlo mejor fundamentos, para no entrar ahí en detalle, ¿no? Fundamentos del razonamiento probatorio. ¿Qué significa esto? Fíjense, bueno, y como lo ha dicho mucho el profesor Jordi Ferrer, inclusive al comenzar su libro reciente, Pruebas y Convicción, lo ha dicho, ¿no? Tendremos aproximadamente unas 3 décadas, poco más de 3 décadas, de que inició este boom o de que inició digamos, esta forma de entender la prueba a través de lo que hoy llamamos la postura racionalista de la prueba, ¿sale? Pero en varios lugares y sobre todo a través del máster de razonamiento probatorio que pues ya está iniciando su sexta generación. El máster en razonamiento probatorio con Girona, pues tomó eso, ¿no? Razonamiento probatorio
como la mejor manera de hacer las mejores inferencias para efectos de poder determinar si una hipótesis de hecho está probada, o como tradicionalmente se dice, pues si la prueba hecho, ¿no? Entonces, digamos, pues esa etiqueta de razonamiento probatorio, pues lo tomamos aquí más que nada, como dijo alguna vez la profesora Carmen Vázquez, ¿no? Pareciera más una etiqueta así como que muy llamativa, una etiqueta, digamos, que todo mundo la conoce, razonar la prueba. Pero ¿cómo es que nosotros podemos decir o podemos hablar o podemos comentar de si en realidad estamos haciendo un estudio serio o un estudio pormenorizado de lo que significa propiamente el razonamiento probatorio? Ahí en la imagen que ustedes pueden ver, bueno, es el título de esta plática, Fundamentos del Razonamiento Probatorio, y en la imagen, bueno, ahí viene un ajedrez, pero solamente lo puse ahí porque pudiese decir que no es estrategia la prueba, ¿eh? Hay un problema, sobre todo en el penal y sobre todo ahorita con el CEJA, del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, en donde ya están pasando a la justicia civil y a otras materias sobre el tema de litigación en otras materias, digamos, centrándose, ¿no? Porque nosotros recordamos el Centro de Estudios de Justicia para las Américas hace aproximadamente unos 10, 12 años, cuando se centró en el tema de la litigación en materia penal, que todavía sigue de hecho, pareciera que solamente se centraron en aspectos de litigación y pareciera que solamente la litigación era como esa idea del enfoque deportivo del proceso que luego comentaba Tarufo hace algún tiempo, ¿no? El maestro decía, bueno, pareciera que el proceso es deporte, a ver quién tiene la mejor estrategia para ganar, y eso no es así, al menos en la postura del profesor, pues propiamente pues no es así, ¿no? Esa clásica postura de Roscoe de lo que es la función deportiva del proceso, pues no se trata de eso, se trata propiamente de poder saber que lo que se dice que pasó, en realidad pasó. Es decir, esa idea de verdad que se busca en el proceso, ¿no? Pero para poder nosotros comentar esta cuestión del razonamiento probatorio, varias preguntas surgen al momento de decir, bueno, ¿y cómo le hago para estudiar esto? Si yo, por ejemplo, escucho a un testigo, soy juez, soy ministerio público, soy actor demandado, soy inclusive defensor en una causa penal, causa civil, proceso, el que ustedes imaginan. La pregunta es, ¿de qué manera yo abordo estos temas? Si yo escucho un testigo, si yo accedo a una prueba pericial, a una evidencia material, a un documento, ¿de qué manera yo estoy haciendo esto que se llama razonamiento probatorio? Solo con escuchar al testigo y decir, pues creo que se escucha bien, creo que es coherente, ¿será suficiente así? Si es que para empezar hacemos ese tipo de afirmaciones. ¿O será que solamente estamos interpretando la norma y hasta ahí nos quedamos y simplemente no hacemos más allá? Entonces la pregunta es, ¿cómo comenzamos a platicar de estos temas? Bueno, esta plática de esta tarde o estas pequeñas palabras que les dijo hacia ustedes es para eso, para efectos de poder decir dónde comienzo o de dónde yo voy a poder iniciar a conocer o a acercarme a estos temas, digamos, de manera pormenorizada o al menos de manera, pues, original, o por así decirlo, a través del origen propiamente de toda esta cuestión. Bueno, para poder comentar esto, yo les quisiera compartir primero, bueno, tres temas son los que vamos a abordar el día de hoy, y es esto, ¿no? ¿Qué es el razonamiento probatorio? ¿Qué significaría decir razonamiento probatorio? ¿Por dónde debemos comenzar? ¿A partir de dónde nosotros debemos tratar de acercarnos a estos temas? Pues lo voy a dividir en tres puntos. Espero tratar de ahondar o centrarme en esos tres puntos y ser puntual al respecto o ser específico al respecto. Y es silogismo judicial y el olvido de la QF, o sea, la cuestión facti, la cuestión de hecho, la cuestión de hecho. Una especie de olvido que existió en ese silogismo. Ahorita vamos a platicar qué tiene que ver eso, a qué nos referimos con el silogismo judicial y el olvido de la cuestión de hecho, donde permea más la cuestión de derecho. ¿Sale? Primer tema que vamos a abordar. Segundo tema que vamos a abordar son los autores de base, es decir, aquellos profesores que obviamente tienen obra escrita, tienen obra, inclusive hoy día con la tecnología, obra tecnológica, ya tienen obviamente muchas conferencias al respecto. Obra escrita, ¿cómo es que fue evolucionando eso? ¿Cuál es ahora sí que los autores de base, tanto en el common law propiamente, en el sistema
anglosajón como en el nuestro, que propiamente es el sistema norteamericano, perdón, el sistema pues romano canónico germánico propiamente, ese sistema, ¿sale? Entonces vamos a platicar de los autores de base, vamos a platicar de esos autores que nos sirven propiamente para poder acercarnos a este tema. Y finalmente vamos a platicar de algunas tesis de partida de la postura racionalista, aquellos aspectos que parecen comunes o al menos advierten comunes en lo que se denomina la postura racionalista, y ahí es donde se impactan obviamente varios temas, ¿no? Son 3 temas que vamos a abordar uno a uno. Comencemos por el primero, ¿sale? Vamos a platicar del primer tema para poder abordar esto. El primer tema es este, ¿sale? El silogismo judicial y el olvido de la cuestión facti, ¿sale? Es la cuestión de hecho. ¿Por qué decimos eso? Bueno, ahí ven ustedes, me ven un cuadro con imágenes, no es cualquier imagen, ahí ven un montón de profesores, autores, que a lo largo del tiempo nos han enseñado propiamente la premisa mayor del razonamiento judicial, que ahorita vamos a comentarla. Ese silogismo que todos conocemos, ¿no? El silogismo consistente en que hay una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión. Es el silogismo tradicional que todo el mundo maneja, ¿sale? Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Una persona comete un robo cuando se apodera de una cosa, mueble, ajena, etcétera, etcétera. Eso obviamente en el ámbito sustantivo. En el ámbito procesal, pues puede decirse que para aplicarse una medida cautelar, en el caso, imaginemos la prisión preventiva o la prisión provisional, se necesita tal cuestión. Y ahí están los fundamentos normativos para los efectos de la interpretación de esa misma norma. Imaginemos un caso, no sé, en el cual se imponga alguna sanción, una individualización de sanciones al momento de habilitar la argumentación del juez para efectos de decidir qué sanción le va a poner a la persona que ya es sentenciada. Habrá que interpretar, obviamente, pues la norma para eso. Es decir, en la premisa mayor identificamos el supuesto genérico, que es un supuesto de hecho, pero genérico, que de acuerdo al caso concreto propiamente entrará en esa premisa mayor. En la premisa menor encontramos la hipótesis de hecho, es decir, en la premisa menor encontramos lo que empíricamente va a suceder en el mundo. Una cosa es decir, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro como una hipótesis genérica, como una hipótesis fáctica genérica, y otra cosa es decir que específicamente el día 1 de enero del año 2021, Pedro Hernández González iba caminando por tal calle a tal hora y aproximadamente en tal sitio, y a esa hora llega otro sujeto con tal nombre y con un cuchillo, con un arma de fuego, le dispara a la altura de la cabeza, por virtud de que él cae y, pues, y obviamente posteriormente falleció. Bueno, en el instante falleció, murió esa persona. Aquí ya se habilitan otros aspectos que tienen que ver con la especificación de la situación de hecho, de la cuestión de hecho. Eso cabe en la premisa menor, la hipótesis de hecho que empíricamente existe. Y obviamente si la hipótesis o la premisa menor, que es la hipótesis de hecho, encuadra en la premisa mayor, pues hay una conclusión. La conclusión es que si esto propiamente, empíricamente contrastable existe en el mundo, encuadra propiamente en la premisa mayor y no hay hay una subsunción, la clásica subsunción. Es sencillo, no pareciera muy sencillo. Sin embargo, surge un pequeño problema o al parecer no se había visualizado un pequeño problema. Ahí dice entre signos de interrogación falacia normativa. Daniel González, si recordamos la obra de Daniel González del año 2000, cuando por primera vez publica el primer artículo, después una buena recopilación de artículos en el 2005, Daniel González es el que hablaba propiamente de la falacia normativa, es decir, él comentaba que todo lo que nosotros interpretábamos en el proceso, o al menos así se apreciaba, parecía que todo lo volviéramos norma, es decir, todo lo encajáramos en la norma y pensáramos que todo es derecho, que todo es norma. Y es el grave problema que existe, porque por esas razones nos olvidamos propiamente de qué, de la cuestión de hecho. Una falacia normativa, pensamos que todo es derecho, cuando no es así, no es así. ¿Y por qué pensamos que todo es derecho? Bueno, ahí tienen una imagen con varias personas que creo que todos conocemos, o al menos la mayoría de los que están ahí en esa imagen, todos los ubicamos propiamente, porque con ellos nos formamos, ¿sale? Ahí vemos 3 corrientes, que es el llamado naturalismo, algunos lo llaman positivismo, perdón, no positivismo incluyente, o algunos inclusive no positivismo excluyente, hay una debates al respecto.
pero naturalismo como normalmente lo manejamos, ahí vemos por profesores de la postura positivista de hoy día, y también obviamente vemos profesores de la postura realista del derecho, ¿sale? En la parte de arriba, los tres que están arriba, en la parte, digamos, bueno, para no ser tan, estos tres de acá, pues ahí vemos a Herbert Hart, a Norberto Bobbio y Hans Kelsen propiamente. Nosotros obviamente nos conocemos, es Herbert Hart del concepto de derecho, obviamente desde ahí, inclusive de ahí tomó el profesor Jordi Ferrer, si no estoy mal, su tesis doctoral para hacer normas de competencia, que es su tesis doctoral. Tenemos a Norberto Bobbio, que nos dio la clasificación de positivismo en ideológico, metodológico y teórico, que ocupamos hoy día, y sin duda alguna Hans Kelsen, propiamente teoría pura del derecho, y sus sistemas normativos, que son obviamente base, ¿no? Todos ellos se preocuparon de cómo interpretar la norma, pero se olvidaron del hecho. Se olvidaron de cómo propiamente determinar que un hecho, una proposición de hecho está aprobada. Todos ellos se encargaron de dar grandes aportaciones en el positivismo jurídico para poder identificar qué significa la norma, y ahí se centraron en pocas palabras en la premisa mayor del razonamiento. Los que están abajo, bueno, o sea, que están por acá, solamente son unos, ¿no? Obviamente faltan más. Aquí está San Tomás de Aquino, John Finnis, Ronald Dworkin y Robert Alexy. Obviamente del más antiguo al más actual. ¿Por qué pongo a Robert Alexy? Robert Alexy no es naturalista, él tiene otra idea, o según entiendo, es un no positivista incluyente propiamente, según lo que algunos se identifican en esa clasificación. Pero todos ellos, digamos, que tienen una visión entre una especie de unión y moral, entre moral y derecho. Pero obviamente todos ellos se centraron en eso, se centraron en lo que es el derecho, en la interpretación de la norma a través de la unión o no unión entre la moral y el derecho. Y los que están en medio propiamente, bueno, faltaron ahí algunos, aparte de Kelsen, de Hardy, de Bobbio, abajo de ellos, pues ahí encontramos a Joseph Raz, Al Churrón, Bulligin, que desafortunadamente apenas falleció el maestro, von Wright propiamente y Luigi Ferraioli. Y en medio pues están Jerome Frank propiamente, está Ross, arriba está sin duda alguna Guastini y su maestro que es Tarello, ¿no? Todos ellos, excelentes, nosotros tenemos quizás, si somos serios al momento de estudiar el derecho, tenemos una biblioteca entera de cada una de las obras de ellos, así como la preciosa biblioteca que tiene ahí Santiago atrás de él, así una entera de lo que es propiamente teoría del derecho, filosofía del derecho, teoría de la justicia, ¿no? Grandes herramientas, claro que sirven, ayudan mucho, pero como dice el maestro Ferrer, pues ninguno de ellos se enfocó, al menos de manera detallada, del problema de la proposición de hecho. Es decir, se olvidaron de cuándo está aprobado que P, que es un artículo inclusive que tiene Jordi Ferrer, ¿cuándo podemos decir que está aprobado que P? ¿Qué significa está aprobado que P? La primera obra de Jordi Ferrer del 2002 tiene que ver propiamente con qué, con cuándo nosotros sabemos que está aprobado que P. En el año 2002, Jordi Ferrer publica una obra que se llama Prueba y Verdad en el Derecho. Ahí propiamente el maestro toca qué significa está aprobado que P. Tendrá una cuestión, es una función continua, una función conceptual. Entre la prueba y verdad hay una relación conceptual consistente en que lo probado es lo verdadero. Se concluyó que no, bueno, él concluye que no propiamente, que no hay una relación conceptual entre prueba y verdad, pero sí hay una relación teleológica entre prueba y verdad. Hay los argumentos en prueba y verdad del profesor Jordi Ferrer, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí es donde empezamos a platicar sobre qué significa cuando el juez dice está probado que Juan mató a Pedro. ¿Qué significa eso? Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, es que la norma nos dice, no, olvida la norma. Céntrate en empíricamente qué significa propiamente que está probado que P. Es el primer problema que tenemos y a partir de ahí vamos a caminar para poder visualizar qué significa en un proceso que algo está aprobado. ¿Qué significa? Partiendo de ahí, de lo más sencillo, que pareciera que no es tan, pareciera muy sencillo, sin embargo, no es así propiamente, porque cuando nosotros identificamos una u otra postura de qué es lo que significa estar probado, resolvemos las cosas de una u otra manera. Por eso dice abajo ahí, conclusión, hay un encuadramiento propiamente en la premisa menor y en la premisa mayor, pero ¿estamos seguros? ¿Cómo es que llegamos a ella? ¿Cómo es que nosotros decimos propiamente que algo está aprobado? Y cuando empezamos a identificar este problema de la premisa menor en el razonamiento judicial, es cuando empezamos a advertir que el juez, si bien puede hacer interpretaciones de la norma geniales, monumentales, bien detalladas,
puede existir una perfección, si ustedes quieren, en la interpretación de la norma. Sin embargo, puede existir el error en el hecho. Es decir, puede existir propiamente lo que también se llama, bueno, acá Tino lo llama un error externo, un error interno. Hay una falla en el ejercicio de razonamiento probatorio al interior del proceso cuando hay un error interno. Hay una falla entre lo que se probó en el proceso y lo que pasó en realidad, error externo, ¿sale? También Jordi Ferrer lo llama error inferencial al interno, al interior del proceso, o error material al exterior del proceso. Pero este problema de cuándo nosotros sabemos o no que está probado que P, cuándo sabemos o podemos decir que está probada una proposición de hecho, a partir de ahí es cuando empezamos a visualizar que tenemos un pequeño o quizás muy grande problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos herramientas, bueno, al menos se visualizó hace mucho tiempo y de ya estamos avanzando un poco más, no tenemos herramientas laudables. Obviamente no tenemos herramientas fuera del derecho para poder identificar de qué manera probamos algo. Entonces es cuando empezamos no a olvidarnos del derecho, sino a tener un poco más allá. La justificación de la decisión en la cuestión de hecho tendrá que acudir más allá y una de las herramientas, por eso inclusive vamos a platicar rápidamente, es la epistemología, ¿sale? Como una ciencia de la filosofía que se encarga de determinar cómo nosotros justificamos nuestras creencias, ¿sale? Es una ciencia prescriptiva propiamente. Entonces, primera cuestión que es un poco rápido, pero quisiera comentarles este punto. Hay un silogismo, hay una premisa mayor, hay una premisa menor. El problema radica en la premisa menor. Si bien es cierto, es importantísimo interpretar la norma, claro que es importante interpretar la norma, inclusive auxilia para mejorar la calidad en cuanto a la premisa menor, pero no lo es todo, ¿sale? La premisa menor es el problema que tenemos. Solamente quiero que se enfoquen en ese problema, por así decirlo, o en ese punto, para que después podamos comprender por qué razón llegaron a nuestras manos propiamente todas las obras de los demás profesores. Entonces, que les voy a comentar en un momento. Es la primera cuestión. Segunda cuestión, los autores, ¿sale? Y para esto voy a poner esto, ¿sale? Autores de base. ¿Por dónde empiezo a leer? Autores de base, ¿sale? Hay una obra gratis aparte, para que no gasten, dirán, gratis aparte. Si se meten a la página de la Universidad de Alicante, y van a encontrar propiamente una tesis doctoral, bueno, dos, me parece que son buenísimas ahí, pero solamente mencionaré una por el momento. La primera es de Catherine Ricard. Catherine, propiamente una ecuatoriana, fue dirigida su tesis doctoral por el profesor Daniel González y por Miquel Tarufo, ¿sale? Perdón, por Daniel González y por Manuel Atienza, ¿sale? Esa tesis doctoral se le dedicó a 7 autores base para la argumentación en materia probatoria. 7 autores base. Uno que ella denomina una especie de antecedente o una especie de base histórica, como ella la llama, y 6 que me parece, en la medida de lo posible, creo que sí concordamos, son 6 profesores que fueron la base para que hoy tengamos lo que estamos viviendo en razonamiento probatorio. ¿Sale? Y son los que voy a comentar en un momento, y obviamente estos autores son para el civil law. Ahorita comentar algo del common law, ¿sale? Uno es el antecedente, es Luis Muñoz Sabaté, ¿sale? Luis Muñoz Sabaté, en los 60, 65, 67, Luis Muñoz Sabaté es un litigante, obviamente español. El profesor Luis Muñoz Sabaté lo que hizo fue tratar de presentar una especie de metodología para poder argumentar como litigante. Ojo, como litigante. Entonces, él inició, digamos, varios libros, varias obras de cómo presentar la prueba ante el juez. No solamente con la idea de la norma, sino trató de presentar argumentos fuera de la norma, tratando de explicarle al juez una manera de entender la prueba. El problema radica en la obra del profesor Muñoz Sabaté, que obviamente es ejemplar. Si no estoy mal, John Pico Junot es su alumno también, un gran profesor, el profesor John Pico Junot. El detalle con la obra de Muñoz Sabaté, él lo llamó probática, es decir, la forma de probar propiamente ante los jueces. Y cuando tocó eso en el 67, el problema radica en que pareciera que esa obra del maestro está dirigida al convencimiento. Ahí está el problema, porque la forma en la cual él presentó su probática es para poder convencer al juez. Y ahí radica el detalle,
pero detalle del por qué quizás no aterriza en un fundamento racional como lo tenemos hoy. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, en 1970, Michele Tarufo publica un artículo, no se fue el nombre ahorita del profesor Tarufo, pero en la revista Doxa de este año salió ahí, si no estoy mal, en la revista Doxa, número 42, 41, no sé qué número va Doxa, 42, si no estoy mal. Ahí publica ese artículo. Después, en el 75, en 1975, Michele Tarufo publica la motivación de la sentencia civil en mi país, en México, en el 2014 o 2004, no recuerdo. Fue traducida al español y está en mi país, está en la página de la Corte Suprema de mi país, México. En la motivación de la sentencia civil, ahí Tarufo obviamente interpola, mete algunos argumentos, algunas cuestiones relativas a los hechos. Pero en realidad, cuando todo nace, por así decirlo, cuando todo nace por primera vez, por así decirlo, nace en 1992. En 1992, Michele Tarufo, de hecho ahí voy a comenzar con los que ven en la pantalla, son los 6 que ven arriba ustedes, ahí está hasta arriba Michele Tarufo, ¿sale? Michele Tarufo, en 1992, publica una obra que es lo que llaman hoy día, o quizás se llama, por así decirlo, la Biblia del razonamiento probatorio, el inicio del razonamiento probatorio, y es la prueba de los hechos, ¿sale? Una obra monumental, propiamente una bellísima obra, hay que leerla con calma, con muchísima calma. ¿Por qué? Porque cada frase, cada párrafo es una idea completa del maestro, porque recordemos que Michele Tarufo ha trabajado tanto en filosofía analítica, ha trabajado propiamente en teoría del precedente, ha trabajado en todo lo que es la teoría de la justificación de la decisión, no solamente en materia de fáctica, sino también en materia jurídica. Entonces, el profesor Michele Tarufo en 1992 publica en italiano su obra La prueba de los hechos. Ahí pueden comenzar, ahí puede decirse el inicio, por así decirlo. Esta obra fue traducida en el 2002, si no estoy mal, por Jordi Ferrer. En el 2002 Jordi Ferrer la traduce al español y por eso tenemos bajo la pluma del profesor Jordi Ferrer la traducción. Pero en ese tiempo, ahí abajo, después del que le sigue de Michele Tarufo, estaba y está todavía, porque desafortunadamente el maestro Michele ya nos dejó recientemente, pero el que todavía está y hay que aprovecharlo al 100 es el gran juez que es Perfecto Andrés Ibáñez. Perfecto Andrés Ibáñez en 1992, en 1995 y en el 99 publica varios artículos relativos a la carpintería de los hechos, como él lo llamaba, acerca de la motivación de la sentencia penal, como él lo decía, como así denominó su artículo, y también la inmediación y para qué sirve la inmediación, en pocas palabras, ¿sale? Todavía, yo recuerdo, si no estoy mal, creo que es de la Rúa, el caso Casal, me llegaron algunos libros de Argentina hace años, Santiago, sobre la casación, sobre todo, el control de derecho, porque está aquí en mi país, hace 10 años que tenemos sistema penal acusatorio, bueno, hace 13 años, 14 años aproximadamente acusatorio, y en mi país existía los códigos, estaba el recurso de nulidad, el recurso de casación y el recurso de revisión. En realidad todos, era recurso de apelación, nulidad, casación, revisión y todos no estoy mal. Pero todos eran una casación disfrazada, o sea, todos ellos eran recursos de derecho. ¿Por qué? Porque todos ellos, al momento en el cual interponías el recurso, no tocabas aspectos de hecho, puros aspectos de derecho. Era puro control tipo casación, pues en pocas palabras. Entonces, tuvimos que acceder a los libros de ustedes, en Argentina, en Chile, recurso de nulidad. Entonces, tuvimos que tratar de entender qué es la casación para comprender el control de derecho, pero siempre nos quedaba la duda de, bueno, ¿y qué pasa con la valoración de la prueba? ¿Y qué pasa con el control del estándar? ¿Y qué pasa con todo eso? Y eso no resolvía la casación. Entonces, digamos que todos esos problemas era por un detalle que el profesor Perfecto Andrés Ibáñez lo dijo hace más de 25 años, y es el tema relativo a la inmediación. La inmediación no es para valorar, la inmediación solamente es para la formación de la prueba. Es una herramienta metodológica para que se forme la prueba ante el juez, más no propiamente para poder ocuparla para valorar. El profesor tocó muchísimas cosas, de hecho, en ese libro de Catherine y también en las introducciones y prólogos, se entera de lo que nos cuentan, donde propiamente Perfecto Andrés fue el hilo conductor para poder llevar a Michele Tarufo a España y a partir de eso generarse la amplitud en estos temas de prueba, ¿no? Sin duda alguna. El tercero que ustedes ven ahí es Juan Igartua propiamente, quien ha tocado varios temas en materia penal y en razonamiento. En los años 90 también Juan Igartua pues, hizo una gran obra sobre el tema de la motivación de la sentencia, sobre todo en materia penal.
Para ser un poco más rápidos en estos puntos, ustedes ven ahí a Jordi Ferrer, sin duda alguna. Hoy día, bueno, hoy día las redes sociales nos impactan, ¿no? Ahorita me contaba, por ejemplo, Santiago, ¿no? Que todo el mundo publica que está en la de Girona, está en la de especialidad, ok. También he visto un montón de publicaciones de que todo el mundo ya compró el libro de Jordi Ferrer, el del 2021, ¿no? Pruebas sin convicción. Sí, pero para poder entender al maestro hay que leer Prueba y Verdad, hay que leer Valoración Racional, hay que leer todos los artículos que ha publicado, hay que leer todo lo que ha tocado el maestro y sobre todo su formación también para poder entender la última obra, porque a veces es muy sencillo acudir a la última, de vamos a la conclusión, ¿no? Pero si no tienes el procedimiento, ¿cómo vamos a llegar hasta ahí? Si nosotros somos cautos y leemos con calmita Prueba y Verdad en el 2002, si leemos Valoración Racional de la prueba en el 2007, tenemos al menos esas ideas y nos centramos ahora sí en la obra de prueba sin convicción, estándares de prueba y debido proceso, será comprendido quizás de cierta manera y con la siempre falla que tenemos los latinoamericanos de a veces no comprender la manera en la cual escribe el extranjero, entonces podamos quizás acercarnos a la idea del maestro, ¿no? Jordi Ferrer, sin duda alguna, es un referente y es obligatorio leerlo. Daniel González, un experto en filosofía analítica, un experto en argumentación, y el maestro desde el año 2000, cuando por primera vez toca propiamente pues Alicante, y ahí, estando ahí, pues se guió por Manuel Atienza para poder centrarse en filosofía, se adecuó al tema de lo que es la filosofía analítica y hoy día las aportaciones de Daniel González, sobre todo son aportaciones, parecieran, algunas escuché que son simples aportaciones conceptuales, no, son aportaciones elementales y fundamentales. El maestro Daniel González siempre ha dicho, y de hecho lo pueden checar en el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio que se dio en 2018, ahí está en la página de la Cátedra de Cultura Jurídica de Girona. Cuando comienza su plática, el profesor Daniel González dice algo muy, muy claro y aparte un poco frío, por así decirlo, parece que cayera como un agua, como un balde de agua fría a los latinoamericanos, pero creo que es totalmente correcto. Y es que tenemos un grave problema en los conceptos. El profesor dice, debemos empezar a identificar qué es prueba, qué es hecho, qué significa valorar, qué significa estándar. Inclusive hay un interesante debate que se da entre él y Jordi Ferrer, en el sentido de, apareciera, dice el maestro, el profesor Daniel González, que pareciera que Jordi lo que hace es retomar las ideas de la valoración para pasarlo al estándar y como que no queda muy claro. Un interesante debate que obviamente nosotros que apenas estamos comenzando, nos toca escucharlo y tratar de entenderlo para poder en su momento quizás criticarlo, ¿no? Entonces, el profesor Daniel González toca un aspecto conceptual propiamente de lo que es la prueba, que es el hecho, y sin duda alguna, de las grandes aportaciones que ha tocado el profesor Daniel González, que también lo ha retomado Miquel Tarufo, es el tema de la inferencia. Él ha hecho unos modelos interesantes sobre lo que es, bajo la fórmula de Toulmin, muy conocido precursor de la teoría de la argumentación jurídica estándar, pues retoma propiamente ese modelo, que también lo hace Miquel Tarufo, para poder ocupar un modelo de inferencia, bajo las inferencias que él llama normativas, empíricas y conceptuales. Muy interesante lo que toca el profesor y sus aportaciones nos ayudan a comprender varios temas que hoy día manejamos, ¿no? Como nosotros decimos muchas veces en el proceso máxima de experiencia, nos referimos a lo que llaman a veces generalizaciones, lo que llaman a veces inferencias propiamente, es decir, o lo que llama William Twining propiamente, que es ese pegamento que existe entre la prueba y la proposición de hecho, pero el problema radica en cómo nosotros fundamentamos la inferencia, de qué manera nosotros sabemos que esa máxima de experiencia está debidamente fundamentada. Todos ellos son autores de base que nosotros debemos pues retomar, debemos leer, por así decirlo. Son 5 que ustedes acaban de advertir. Y la sexta, y dejé el último, no porque sea la menos importante, pero es la más importante que hoy. A mí me gusta mucho cómo escribe Marina Gascón. La profesora es un gran baluarte y aparte es una joya para el razonamiento probatorio porque la maestra fue la primera obra que se da en español, en castellano, de razonamiento probatorio tal y como tenemos hoy, la debemos a ella. En 1999 publica Los hechos en el derecho y ella propiamente pues señala esta cuestión, ¿no? Entonces, recordemos esto, la profesora es la que toca con mucho mayor calado lo que ella denomina la tesis del cognoscitivismo crítico. Es un intermedio entre lo que es el cognoscitivismo ingenuo y propiamente y lo que es el escepticismo como dos posturas de la epistemología o del acercamiento a la verdad, ¿no? La maestra pues tiene también
varias obras en prueba científica, bueno, varias aportaciones en prueba científica, y sin duda alguna es obligatorio tocarlo. 6 autores de base, ¿sale? Ahí podemos ver lo que es el civil law como autores de base nada más. Aunque me salté eso, arriba dice common law. Sin duda alguna, desde Bentham, que ahí lo ven en la imagen, Bentham, desde ahí ya tenemos algunas ideas en el common law sobre lo que es la prueba. Bentham propiamente, inclusive por ahí Jordi Ferrer tiene un artículo que se llama una teoría cuasi-benthamiana de la prueba, porque Bentham pensaba que toda la prueba debería ser admitida, debería ser tomada en cuenta. No debería existir el derecho probatorio, el razonamiento probatorio sí, en amplitud extrema. Jordi Ferrer comenta, bueno, inclusive también Carmen Vázquez tiene por ahí una aportación al respecto en su libro, si no estoy mal, que no, es una teoría cuasi-benthamiana, porque no, debe existir límites, inclusive esos límites todos lo conocemos, por ejemplo, sería la prueba inicial. Bentham, está John Henry Wigmore, un baluarte también para el sistema anglosajón, él fue la base para que hoy tengamos leyes de evidencia en Norteamérica. Está William Sweeney propiamente, su libro Análisis de la Prueba con Anderson y con Schum, propiamente, pues nos ayuda a comprender hoy día lo que es la postura tradicionalista de la prueba. Larry Laudan con su famosa obra Verdad, Error y Proceso Penal, y sobre todo a partir de ahí se puede advertir lo que son ese tema de bueno, el error y ahora sí que la reducción del riesgo de error y la distribución del riesgo de error, tal y como lo maneja él. Y sin duda alguna, Susan Hack, una gran epistemóloga que nos ha aportado muchísimo a la prueba, ¿no? Todos ellos son autores de base en el civil law y en el common law. Todos ellos están formando escuela, como dice ahí, la escuela, ¿no? La escuela es la escuela de Girona, podemos decir, la escuela de todos aquellos profesores que han aportado algo, que han traído de esos 6 profesores, no son los únicos, tenemos a Jordi Nieva, tenemos obviamente a Cristian Contreras, tenemos a Daniela Catino en Chile, tenemos a todos los egresados de la escuela, que está Santiago, varios profesores, ¿cómo se llama?, que están aportando y retomando estas ideas para poder lograr que se esclarezca o lograr tener las mejores herramientas para poder decir cuándo está probado algo. ¿Cuándo? ¿De qué manera probamos algo? No es porque diga, es que el código dice esto. No, no se trata de eso. Entonces, si nosotros queremos comenzar a platicar, comenzar a hablar, comenzar a estudiar esto, sería obligatorio que acudamos a estos profesores o comenzar por aquí, por así decirlo, y obviamente cuando ustedes vean eso se van a dar cuenta del cúmulo de información que ya hoy día tenemos. Si se dan cuenta, a partir de los años 90, bueno, 1992, por ahí también Cacatino en un artículo del 2019, si no estoy mal, señala a Ferrajoli también porque en la parte del libro Derecho y Razón toca algo al respecto de la epistemología en 1989 cuando Ferrajoli publica Derecho y Razón, ahí toca algo al respecto, señala Daniela Catino. Vamos a culminar esto, vamos a terminar esto con un último punto, que son las ideas de base. Solamente lo voy a mencionar rápidamente, ¿no? Ideas de base. Primero, dice, varias teorías o posturas. ¿Por qué se comenta esto? Bueno, si ustedes ven propiamente todas estas obras o se ponen a, la curiosidad les llama y se ponen a escuchar algunas pláticas con respecto a esto de las posturas, se van a dar cuenta que, bueno, lo llaman postura racionalista, razonamiento probatorio, postura epistemológica, tradición racionalista, o sea, se le dan varias etiquetas, por así decirlo, varias etiquetas, ¿sale? Sin embargo, todas ellas tienen en común algunos aspectos que son tesis del cual partir. La postura racionalista, el razonamiento probatorio, postura epistemológica y tradición racionalista. Comentaré rápido algo al respecto. Esto de la tradición racionalista ustedes lo pueden encontrar sobre todo si checan la obra de William Sweeney, Análisis de la Prueba. Ahí propiamente se señala que esto de la tradición racionalista es, digamos, la parte contraria o es una idea de tratar de superar las ordalías o cómo se juzgaba antes, con una forma irracional. Solo hasta ahí. Una postura epistemológica, porque a partir del criterio, a partir, perdón, de la epistemología, como una parte de la filosofía que estudia propiamente cómo justificamos nuestras creencias, a partir de eso la llamamos base epistemológica y obviamente todo lo que conviene. La postura racionalista, sobre todo ha sido visualizado, es la, pues, digamos, la idea más generalizada. La postura racionalista tiene que ver con una especie de espejo o es el contrario de la postura de la convicción. No voy a señalar mucho al respecto, solamente ahí les recomendaría
se meten a la red y van a encontrar sobre todo algunas conferencias de Acatino y de Jordi Ferrer sobre todo, cuando diferencia lo que es la postura racionalista y la postura de la convicción, donde la postura racionalista pues tiene algunas características que ahorita vamos a comentar algunas de las tesis de base, que se diferencian y son el sentido contrario de la convicción. En vía de ejemplo, en la teoría de la convicción o en la postura de la convicción, se busca simplemente eso, la convicción del juez. En cambio, en la postura racionalista no se busca eso, se busca confirmar o refutar hipótesis, ¿sale? Es un ejemplo, una pequeña diferencia, pero hay varias que ustedes van a encontrar en esas posturas. Lo que quiero comentar solo con esto es que cuando nosotros checamos postura racionalista, razonamiento probatorio, postura epistemológica, tradición racionalista, tienen varias etiquetas. Lo importante no son las etiquetas, quizás, bueno, quizás sí podemos hacer una idea de una diferenciación conceptual, ¿no? Pero para este momento quisiera comentarles, por este momento nada más no es tan relevante las etiquetas. Quizás lo relevante sería que todos converjan en las siguientes tesis. Eso es lo importante. Lo importante es, primero, dice la búsqueda de la verdad, verdad como correspondencia. Como hace rato comentábamos, Jordi Ferrer del 2002 comentaba que si un juez dice Juan mató a Pedro tal día y en tal lugar, no quiere decir que cuando un juez dice eso, dice la verdad. No, no hay una relación conceptual entre prueba y verdad. Lo que sí hay es una relación teleológica. La prueba pretende buscar la verdad. Entonces, la prueba busque la verdad, la búsqueda de la verdad. ¿Pero qué verdad? La verdad como correspondencia, dice ahí. Aquella verdad que implica propiamente tratar de encontrar lo que en realidad pasó. Tratar de encontrar. Pero somos conscientes de que no vamos a encontrarla. ¿Por qué? Porque nuestros límites al conocimiento son arduos, son amplios. Tratamos de encontrarla, pero no lo vamos a hacer. Entonces, lo que tratamos de hacer, y por eso dice ahí la justificación epistemológica, tratamos de justificar epistemológicamente, es decir, a través del conocimiento, de qué manera podemos decir que es probable que así pasó. Y por esa razón viene la probabilidad y el cognitivismo crítico y la inducción. ¿Por qué? Porque nosotros cuando alguien nos dice, imaginemos, no sé, Marcelo, Marely, Cintia, son jueces, imagínense, un fiscal, un defensor, un actor, un demandado, les plantea a ustedes que va a probar ante ustedes, jueces, tal hipótesis de hecho. En materia penal voy a probar que el día 1 de enero del año 2021, en tal calle, en tal lugar, Juan tomó un arma de fuego, le disparó en 4 ocasiones al cuerpo de Pedro, le dio en la cabeza 1 y 3 en el pecho, el cual perdió la vida. Eso es lo que va a probar el fiscal. Es la hipótesis que está a disposición del juez. Y se dan cuenta ustedes, señores jueces, señoras juezas, propiamente no tienen conocimiento del caso porque están en un contexto de incertidumbre, no saben qué pasó. Y como no saben qué pasó, es imposible que ustedes digan, así pasó, porque así es. No, no es posible. ¿Por qué? Porque ustedes no lo vivieron. E inclusive puede suceder que ustedes lo vieron y puede existir un error al momento de advertir eso. Eso lo ha estudiado mucho la psicología del testimonio. Algunos sesgos que se pasan con el tiempo, un error en la percepción, un error en la interpretación. Entonces, bajo esa idea, bajo esos puntos, solamente podemos acceder a aspectos meramente de probabilidad. Jamás podemos llegar a certezas. Y por lo tanto, pues como no podemos llegar a certezas, es una probabilidad. ¿Y qué tipo de probabilidad? Probabilidad lógica. Por eso ocupamos la inducción. Por eso ocupamos la inducción. Son tesis de base de las cuales partimos. No vamos a poder llegar a la verdad. Sí existe la verdad, pero no podemos llegar a ella por el límite al conocimiento que tenemos. Entonces tratemos de lograr las mejores herramientas para poder acceder a esa probabilidad de verdad. Y esas mejores herramientas es las inferencias o las herramientas epistemológicas que vamos a retomar del conocimiento en general para tratar de aterrizarlo al proceso, en el caso del proceso jurisdiccional, ¿sale? Y ahí es donde ustedes checan el último punto ahí, dice, el razonamiento probatorio es más que el derecho probatorio, y aquí viene el punto. El derecho probatorio es lo que dicen los códigos sobre la prueba, si ustedes quieren saber, es decir, eso. El derecho probatorio es lo que nos comentan los códigos sobre los aspectos de la prueba en un proceso civil, penal, etc. Pero ese derecho solamente queda en el ámbito de la interpretación. Cuando nos manejamos en un sistema de valoración libre, en donde libre no significa irracional o arbitrario, sino libre de tasaciones y abierto a la racionalidad para poder encontrar las mejores justificaciones,
Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, nos vamos a percatar que lo que debemos hacer es razonamiento probatorio a partir del derecho probatorio. Es decir, el razonamiento probatorio sí es mucho más información, es mucho más temas. Es como cuando Broblevsky decía hace años, decía la justificación interna de la decisión judicial es el aspecto de encuadramiento lógico, nada más, el aspecto de subsunción, el aspecto de encontrar una deducción o logicidad entre la premisa mayor y la menor. Y la justificación externa probablemente es encontrar otras razones, otros lineamientos para los efectos de aterrizarlo en el caso, la justificación externa de la decisión. Y obviamente requerimos eso, un contexto de justificación y no un simple contexto de descubrimiento con esas ideas que pues, ya manejamos en teoría de la argumentación jurídica. Entonces, son las ideas relevantes y solamente quisiera concluir propiamente con lo siguiente. Esto es un comienzo. Los autores de base que les he comentado, tomé mucho esa tesis de Catherine Rutter porque me parece que es muy esclarecedora, pero obviamente han habido muchísimas aportaciones. La revista de razonamiento probatorio Question Fact lleva en su segundo número. Isonomía tiene varios artículos, inclusive de Andrés Páez, tiene de Edgar Aguilera, tiene también pues varias aportaciones de Jordi Ferrer. Propiamente es un cúmulo, es un background enorme hoy día en prueba. Y por esa razón, pues se está formando la escuela. Santiago ya forma parte de ellos, obviamente está en su momento, quizás esperemos alguna obra de Santiago también en estos temas, ¿por qué no? Entre muchos profesores en Argentina, en Chile, en México, en Ecuador, que se están formando y estamos tratando de no hacer fama de esto ni nada, no, esa no es la idea. La idea es tratar de encontrar una decisión justa. El profesor Michele Tarufo desafortunadamente falleció recientemente. El maestro siempre decía que una de las tres características que él comentaba para poder tener un juicio verdaderamente justo es la verdad es condición de justicia, decía. Si nosotros logramos algún día, que esa verdad, que quizás nunca la conoceremos en un proceso, sea lo más cercana posible esa probabilidad que tenemos en el proceso a esa verdad que no existe, porque no existe en el sentido de que no podemos acercarnos a ella, sí existe en lo que pasó, pero no podemos acercarnos por el conocimiento. Entonces, si nosotros logramos eso, la verdad será una condición de justicia y podemos lograr eso. Si nosotros no lo hacemos, nos alejamos poco a poco de la justicia. Esa es la opinión del maestro y no por nada el próximo año se le dedica el congreso propiamente, que se le va a dedicar el congreso probablemente de evidencia en Girona, que es el congreso de Michele Tarufo. Muchas gracias, mi estimado Santiago, por la invitación. Siempre es un gusto platicar estos temas y otros, obviamente siempre. Y pues quedo a sus preguntas o a lo que ustedes estimen. Muchísimas gracias, Santiago. No, muchas gracias a ti, Arturo. La verdad que, bueno, en lo personal me ha gustado mucho la charla, sobre todo por cómo lo has abordado, ¿no? No solamente tocando y poniendo en evidencia cuáles han sido los principales autores que han servido para justamente fortalecer estas ideas, eh, para originar en realidad estas ideas, para darle origen a estas ideas, sino también todos los restantes temas que has tocado. Solamente te hago dos aportes sobre cuestiones que no has, se te ha olvidado en su momento. Hoy te referías a un artículo de Michele Tarufo. Yo creo que el artículo al cual te referías, que no te acordabas el nombre exacto, es El juez y el historiador. El Bueno, artículo al cual te referías, El juez y el historiador. exactamente. Sí, que Uh-huh. es un artículo de larga, larga data. Y después, con relación al fallo este que te referiste aquí de la República Argentina, el fallo es Casal, justamente, un fallo del año 2005 del máximo tribunal jurisprudencial de nuestro país, donde se determinó justamente la vigencia y aplicatoriedad del artículo, si mal no recuerdo, 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el doble conforme como una garantía del imputado. Sí, ha sido pionero también este fallo aquí en Argentina, pero entiendo que ha servido en toda Latinoamérica en cuanto a sus enseñanzas. Como te decía, me ha encantado tu charla. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas. En lo personal, si me permitís una pequeña crítica, en este punto, vos haces una distinción entre autores, si se quiere, que han tratado notoriamente la cuestión Iuri y autores que vos llamás de base, que incluso me gusta la terminología que utilizás. Yo en lo personal pondría a Ferrajoli en ambos grupos. Yo creo que el primer capítulo de Ferrajoli en Derecho y Razón, que se llama Epistemología o Epistemología Procesal o Epistemología y Proceso, algo relacionado a... Yo creo que es un capítulo
que incluso lo pondría a la par de las enseñanzas de Michele Tarufo en la prueba de los hechos. A tal punto que Ferrajoli asume un modelo cognoscitivista, pero desde un punto de vista crítico, diciendo lo que en su momento tantas personas no decían, que es que la decisión jurisdiccional en cuanto al conocimiento de los hechos es probabilística. Yo creo que podría estar en ambos grupos, Ferrajoli. Te aclaro, es un autor que a mí me apasiona, y me parece una de las grandes mentes del derecho, de la filosofía del derecho. Ya con relación a las preguntas, ¿no? Vos inicialmente, cuando comienza la charla, hiciste referencia a las técnicas de litigación. Y con posterioridad hiciste referencia a ciertos modos o formas de entender y de comprender la prueba. ¿Crees que las técnicas de litigación, que en lo personal yo soy bastante crítico con relación a ellas, tienen una visión o una estructura de pensamiento que en realidad está emparentada con una visión del proceso como contienda, como conflicto, y una visión de la prueba como netamente persuasiva, y que lo único que aspira es llegar a la convicción del juzgador, como vos bien hiciste referencia? ¿Crees que ahí está el justificativo de por qué estas técnicas de litigación son como son? Es una gran posibilidad. De hecho, cuando nosotros, bueno, por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos 2 años, firmado Santiago, y sí se veía eso. O sea, la idea era esa, por lo regular. La formación de los abogados era para poder convencer al tribunal o para poder convencer al jurado. La manera en la cual se presentaba la prueba era con estrategia, como ellos lo llamaban. No importaba mucho otras cosas, sino la idea era presentar estratégicamente para que comprenda, decía, mejor el jurado y de esa manera decida qué impacta, qué no. Esas palabras de, es que si lo presentas de esta manera impacta mucho. Vamos, inclusive una obra que ha sido creo que vértice en todo lo que es en Latinoamérica es esa obra, la clásica Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba de Duché y Bielman. Es una obra que inclusive ellos aportaron mucho al Centro de Justicia para las Américas en su tiempo y hoy día, bueno, Duché pareciera que es un segundo dossier, el cual se está centrando en temas epistemológicos, el tema de reconocimiento de personas hoy día, el tema del proyecto inocente, cómo ha fallado obviamente la prueba. Eso obliga, al menos a mí me advierto, y yo también soy muy crítico en este tema de las técnicas de litigación, que también en mi país, no sé en el tuyo, Santiago, en mi país al principio pareciera un boom, ¿no? Así como que todo el mundo quiere interrogar, todo el mundo quiere contrainterrogar, y quiero saber interrogar, así. Pero bueno, ¿y de qué sirve eso si al final del día se hacen unos excelentes contrainterrogatorios o excelentes interrogatorios si el juez no decide racionalmente? Si el juez no valora la prueba con criterios de racionalidad, si el juez dice, bueno, sí me presentaste muy bonito la prueba y todo, pero ¿y eso qué? O sea, yo tengo que valorar la prueba. Hoy día, entonces creo yo, debemos tratar de hacer una especie de unión entre lo que son esas técnicas de litigación, quitarnos esas cosas de la estrategia y cuanta cosa, y presentar en realidad casos que tengan que ver con una finalidad epistémica, y tratar de dar el mayor número de información. Por ahí en el Perú, un libro que fue de la segunda generación, si no estoy mal, un libro, un artículo me gustó muy mucho, un artículo de Elías, si no estoy mal, Elías, de alegatos de apertura, toca algo él de cómo presentar la prueba, dice, tratando no ser ¿cómo decirlo? No sé, tratar de convencer al juez, sino tratar de presentar coherentemente la información solamente con el criterio de presentación y que así se logre la incorporación de información de manera racional, sin irnos mucho más allá en ese tipo de cosas. Yo opinaría eso y creo que todo surge por el tema de cómo fueron formatos. Así como cuando Luis Muñoz Sabaté en los 60s pretendía presentar y presentó en su momento una postura de cómo presentar la prueba y tratar de lograr el convencimiento del juez, esa idea también se quedó plasmada en los sistemas anglosajón y digamos en los abogados, en los litigantes. Ya la forma en la cual los jueces deciden, sobre todo en las audiencias evidenciarias, cuando admiten o excluyen prueba, ese ya es otro tema, porque ahí sí están muy avanzados en temas de cómo razonan la prueba al momento de admitir y excluir la prueba, que es lo que más tocan ellos. Es lo que te pudiese comentar, Santiago. Sí, clarísimo, clarísimo, comprendo y comparto. Ahora bien, en el fondo me dejaste abierta otra pregunta. Vos hiciste referencia al juicio por jurados, te referiste al juicio por jurados en un momento. Y yo también pienso, ¿no? Y hace tiempo vengo pensando. El juicio por jurado es un juicio que podría propiciar la consagración de estos modelos cognoscitivistas y de este entendimiento racional de la prueba. ¿O crees que la consagración del juicio por jurado
nos llevaría necesariamente a la asunción de un modelo más bien persuasivo de la prueba. A ver, yo soy abogado, abogado litigante, abogado particular. Y si yo tengo Ujú. enfrente un jurado, lo que voy a pretender es teatralizar, si se quiere, mi labor a fin de lograr el convencimiento del jurado. ¿No crees que esto conllevaría también a la equiparación entre jurado con modelo persuasivo de pruebas? De hecho, sí, porque, bueno, yo podría decir que el jurado es un acto de fe. Bueno, para mí es un acto de fe. Pensar que, bueno, yo lo preguntaba mucho, oigan, y cuando decide el jurado ese más allá de toda duda, ¿qué es duda? O sea, yo constantemente lo preguntaba con mis profesores hace años con temas de la litigación y toda la cuestión. Pues eso es lo que el jurado diga. Y de hecho ahí Larry Laudan, cuando toca este tema de la duda, pues ha tocado tanto la corte de duda como las mejores creencias, duda como las decisiones más importantes de la vida. Son temas que no tienen un criterio de racionalidad sólida, o sea, rayan propiamente o están tocando sin duda alguna el tema de la persuasión. Sin duda alguna, para mi criterio, es una cosa, es un acto de fe, porque pensamos que ese jurado que se asemeja a la comunidad en general, no es así. Cada persona tiene propiamente su forma de entender el mundo. Cada persona, a pesar de que sean evaluados, o sea, exista una audiencia en la cual se pueda debatir, presentar el jurado, híjole, no podemos tener eso. Primera cuestión. Y segunda cuestión con esto, nada más que nosotros, mi estimado Santiago, tenemos otro problema y que fue criticado duramente por Jordi Ferrer en el primer número de revista Question Fact. Este caso, cosa IPC, IPH, no recuerdo, contra Nicaragua, el caso de la Corte Interamericana, en el cual la Interamericana, en un asunto de naturaleza sexual, una niña que fue abusada sexualmente, pues la Corte dice que el jurado sí es convencional, o sea, la Corte Interamericana dice el jurado sí es convencional. Me parece muy endeble el argumento, se comparte totalmente con el profesor Jordi Ferrer. ¿Cómo es posible pensar que un jurado que no te dice por qué sea respetuoso del debido proceso en el sentido de justificación de la decisión? Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, hasta lo más sencillo, ¿no? Si yo, por ejemplo, llego a la casa, aquí a tu casa, aquí es tu casa, Santiago, llego y no sé, y no encuentro algo y me dice mi señora madre, tú tienes la culpa, pero ¿por qué yo tengo la culpa? Pues porque tienes la culpa, punto. Si no hay justificación, no hay justicia, en pocas palabras, pues ese es el jurado no me da una justificación y si no me da una justificación, pues estamos en el ámbito de la persuasión. Pensamos que lo que dice casi es una obra de Dios, es un acto de fe, por así decirlo, y no hay racionalidad ahí. No podemos controlar eso. Entonces tenemos creo que un grave problema en eso y claro que para mí el jurado, ojalá que nunca llegue a mi país. Hace años existía en la Constitución, no sé cuál fue el último juicio de jurados, pero ojalá que nunca regrese acá, porque sería un grave y terrible problema el tema del jurado. Sería convencer y aquí sí ganaría el teatro, aquí sí ganaría el proceso como teatro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque solamente convenceremos a los jueces y esa no sería la idea, al menos en mi opinión. Clarísimo nuevamente. Sí, a mí justo una idea meramente. Cuando vos te referís a este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no recuerdo cómo es la carátula del fallo, pero sí sé que es contra Nicaragua. A mí me llamó la atención que pese a todas estas ideas, ¿no?, que la Corte esgrime en ese fallo, pese a todo ello dice que el jurado motiva. O sea, dice que motiva, ojo. Es decir, asume un criterio de entendimiento de qué es la motivación bastante particular, porque es una motivación donde no se explicitan los argumentos. Es decir, es una justificación sin justificación. Es bastante raro. Y sí, Jordi Ferrer Beltrán en ese artículo que comentás lo analiza más que claramente. Y después otra cuestión. Vos también has hecho referencia en varias oportunidades a Michele Tarufo, ¿sí? Eh, Michele Tarufo, y esto es algo que yo nunca he comprendido, no sé si vos le has prestado atención a este punto, pero él asume una concepción de verdad entendiendo a la verdad como correspondencia, es decir, la vieja visión aristotélica, después remontada por Tarski, esto que el otro, verdad como correspondencia. Pero pese a ello, Michele Tarufo entiende que la verdad obtenida en el proceso es relativa y contextual. Y yo digo, ¿no es un sinsentido entender que la verdad es correspondencia y paralelamente alegar que la verdad es relativa y contextual? No sé si te lo has puesto a pensar. Sí, de hecho, esta cuestión que tú comentas de verdad relativa es igual, es un sinsentido si es que lo entendemos en ese sentido de que
Si lo que se busca en el proceso, la verdad, como correspondencia, es la verdad que hay, porque es la que se busca, y que después llegamos a una verdad relativa en el sentido de que pues solamente sería en parte, eso sería, como tú dices perfectamente, un sinsentido. De hecho, esta es la razón por la cual Jordi Ferrer le hace esa crítica. De hecho, no he terminado de leer el libro Pruebas sin convicción, me voy a la mitad de esa parte, pero desde que comienza el libro toca eso, el profesor Jordi Ferrer, y también lo tocó en un congreso. Un congreso fue un evento que tocó, si no estoy mal, Jordi Nieva. Jordi Nieva hizo un evento en el cual estuvo Luca Pasamonte, varios propiamente profesores que alineados o digamos que siguen la obra de Michele Tarufo. Y uno de los puntos centrales de Jordi Ferrer fue esto, que eso no compartía con Michele Tarufo. No, la verdad no es relativa, decía él. Lo que propiamente lo relativo es el conocimiento que tenemos. Son cosas diferentes. Una cosa es decir, la verdad es una, y es la que existe, y es la que se da. Lo relativo no es la verdad, sino el conocimiento que nosotros tenemos para poder acceder a esa verdad. Esa sería la diferencia. Ahora, yo quizás me atrevería a decir, y con lo poco que he leído, y lo poco que he comprendido, obviamente, mucho más poco que he comprendido, que quizás él se refiere a la justificación, o sea, como él, toda la idea que ha tocado él es el tema de cómo justificar la decisión y sobre todo cómo justificar la materia fáctica de la decisión. Pues él dice, bueno, la justificación que podemos alcanzar no podemos llegar a una justificación completa, solamente podemos llegar a una justificación exhausta, coherente, racional. Inclusive cuando él toca el tema de los tipos de justificación en la valoración de la prueba, se centra en la justificación analítica o la valoración analítica y después la holística tendrá que permear el resto, pero en la holística ahí tendrá que ser un aspecto contextual según lo que alcanzo a ver. Entonces, para a mí, lo que alcanzo a advertir que comenta el maestro es solamente una justificación. ¿Hasta dónde podemos justificarlo? Pues quizás una relativamente. Es lo que yo puedo alcanzar a ver con lo poco que he leído el maestro. Es lo que te pudiese comentar. Uh -huh. Perfecto. Vamos a pasar a las preguntas que han realizado aquí los oyentes, los restantes participantes. La primera me parece que ya la has contestado, que la realiza Ángel Medrano. ¿Cuál sería entonces el justo medio, si se quiere, entre lo probado y lo verdadero? Ya lo has tratado en el fondo y en lo personal me parece que podemos remitirnos directamente a la obra inicial de Jordi Ferrer, capítulo 1 y 2, cuando habla de la fuerza y el sentido de los enunciados probatorios. Y después otra pregunta de José María Valderas, la cual me voy a tomar el atrevimiento de reformular. ¿Crees que existe, si se quiere, una contraposición o una dicotomía entre convicción del juzgador y razonamiento probatorio? Él lo plantea como una contraposición entre convicción y razonamiento probatorio. Media amplia, pero te doy libertad de que la interpretes a tu modo. Bueno, lo voy a interpretar de la siguiente manera, sobre todo ahora con la obra de Ferrer, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra de Ferrer señala que solamente hay una relación teológica entre prueba y verdad. La idea es buscar la verdad, ¿no? Y bajo esa idea se centran, digamos, algunos puntos de la postura racionalista. Entonces, el profesor Jordi Ferrer dice que, al que no alcanzo a ver, no puede existir una idea de convicción y a la par un criterio de racionalidad. Es decir, son criterios divergentes, o sea, están chocando, por así decirlo. Porque si nosotros decimos que algo es de convicción o es una cuestión de convicción, ya no encontramos racionalidad. Esa es, digamos, una de las ideas. Es un punto para el que hizo la pregunta. Pero si ustedes quieren centrarse más, hay un muy bonito un artículo que publicó Raimundo Gama, un mexicano, me parece. Igual unas aportaciones ahí de Diego de Ibeki, si no estoy mal. Raimundo Gama publicó un artículo muy interesante, yo digo que resumido, a pesar de que tiene algunas páginas, 20, 25 páginas, porque trató de centrarse una crítica muy interesante en la postura de Ferrer, que de hecho creo que ya dentro de unos 4 o 5 días presentan una obra, no recuerdo si en dónde, en Uruguay, no sé dónde, la obra de Ferrer. Y Raimundo Gama toca el tema de esto, de que sí es posible hablar de convicción y racionalidad. Es decir, sí es posible tener una convicción racional, porque él enfoca una postura argumentativa de la prueba, la une propiamente con esto de la racionalidad. Es decir, una persona está convencida cuando los razonamientos para poder convencerse son correctos o son justificados. Entonces, digamos que une la idea de la convicción, no convicción como irracionalidad, sino convicción como justificación. Es como si fuese que yo, por ejemplo, digo, me gusta este teléfono. ¿Por qué? Porque me gusta. Si digo porque me gusta, simplemente es un criterio de convicción absurdo que es racional. Pero si yo digo, me gusta porque es negro, es de tal marca, etcétera, y si eso está, por así decirlo, hay un estándar en donde tanto Santiago como Marcelo, como Lisette,
como Ulises, imaginemos que todos son el mundo y todos aceptamos que los mejores celulares son los negros, de tal marca y tal tipo. Y yo digo, me he convencido de que esa es la unión que hace, convencimiento con razones justificativas. Por ahí pudiese estar en la otra postura. Francamente, no pudiera yo decidir una por otra, yo tendría que, la verdad que estudiarlo más a detalle, tendría que verificarlo más para poder decirme, me canto por una o por otra. No pudiese dar una respuesta acá, porque me parecen muy interesantes propiamente esa cuestión de cómo unir convencimiento con racionalidad y obviamente para no generar una dicotomía, como dicen, que sea tajantemente. Siempre a veces los puntos medios sí son siempre buenos. Eso es lo que yo opinaría al respecto. Comparto. Arturo, me parece que, bueno, no hay más preguntas. De mi parte, en realidad las hay, yo como digo siempre, pero la verdad que son temas que me apasionan. Yo me quedaría 4 o 5 horas más tranquilamente hablando. Lógicamente que no voy a abusar de tu paciencia ni de tu amabilidad. Honestamente, para mí ha sido más que gustoso el evento. Yo como moderador la he pasado muy bien y creo que los oyentes también lo han hecho. Espero que vos lo hayas hecho. Te vuelvo a agradecer y si querés directamente te dejo a ti las últimas palabras y ya damos por culminado el evento, no sin antes agradecerles nuevamente a todos los que han participado, colaborado en sus diversos sentidos, ¿sí? Te dejo la última palabra, Arturo, y te vuelvo a agradecer. Gracias a ti, mi estimado Santiago, por la invitación. Al contrario, gracias pues obviamente, pues permitirme platicar estos temas que son a veces, hemos escuchado algunos lugares son temas muy teóricos, no para nada. En México, mi estimado Santiago, le han puesto, pero muchísimo empeño a este tema, creo que la Corte Suprema inclusive. Bueno, tú conoces que yo clase del profesor Arturo Bárcena, él es el titular de la Escuela Federal de Formación Judicial en mi país. Y a partir de eso, el año pasado y este año ha sido un boom el tema de los cursos, clases en temas de razonamiento probatorio. Ya inclusive en nuestra Corte Suprema en mi país, en México, ya hay varios criterios de cómo la inmediación no es para valorar el tema relativo a que el control en segunda instancia no se puede tocar temas de valoración de la prueba. Ya tenemos algunas sentencias ahí de la Corte Suprema relativas a psicología del testimonio y cómo inclusive esta idea de base de que no se pueden encontrar certezas, todo es probabilidad y probabilidad lógica. Se está aterrizando en la realidad y propiamente eso es bueno porque si lo teórico no se queda ahí, sino se aterriza en la práctica, eso es completamente correcto. Espero haber abonado algo a los compañeros, a ti, mi estimado Santiago, y siempre es un gusto, obviamente, platicar estos temas. Un enorme abrazo del de México, tu casa, y estamos siempre pendientes. Otro abrazo, saludo para todos. Damos por finalizado el evento. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, bye bye.